primero agradeceros que estéis todos y todas aquí, agradecer a la Biblioteca del Rey Heredia por brindarnos la posibilidad de poder presentar este libro, más que presentar el libro, poder dialogar, ¿no?, en torno al libro y en torno a la salud y sus determinantes sociales, en un sitio que consideramos, y que luego cuando Vicky yo creo que explique un poco los activos en salud, que es un espacio que genera salud, ¿no? Puede ser, yo no soy del campo de la salud. Pero está aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo a marcha agigantada. Yo he tenido el placer de poder llevar a cabo la parte de lo que viene a ser la edición, las correcciones, y trabajar un poco con Vicky y con Javi, que son las dos personas que coordinan el libro, pues en lanzar este proyecto que creo que va a dar mucho que hablar, ¿no? Es un libro colectivo que son son 19 autores, ¿no? 21 autores los que participan, que establece un diálogo intergeneracional, que hay gente que ya está muy consolidada en el mundo de la salud pública frente a una nueva generación que viene, como se dice, pegando fuerte, ¿no? Entonces hay ese diálogo que se establece entre profesionales y activistas de distintos campos que conectan la salud con vivienda, trabajo, clases sociales, el género, que tiene además un papel preeminente. También tiene una diversidad geográfica, que son autores que, pues, de todo el estado, algunos tenemos incluso en Baltimore, por allí, que entonces también es una visión muy rica desde las experiencias y los saberes de los territorios y de los campos de trabajo, que amplía la mirada de la salud sacándonos de una visión muy sanitarista, ¿no?, entendiendo que la salud solo tiene que ver con la enfermedad y con lo que tiene y con el sistema sanitario, que yo creo que también Vicky profundizará, que también es un libro de divulgación, que es un libro que está hecho para acercar a los profesionales sanitarios a todos los niveles hacia una mirada social de la salud, y también para acercar a la gente, a los activistas de los movimientos sociales, a vincular lo que ellos hacen o lo que hacemos en el día a día con una visión de la salud, ¿no?, que también es importante. ¿Sabes? Estábamos en una presentación hace poco y la gente se lo llevaba para regalárselo a su médico. O sea, yo este libro se lo voy a regalar a mi médico porque esto tiene que conocerlo, ¿no? Bueno, Vicky explicará ahora mismo en el marco en el que se escribe el libro, que es el marco de los determinantes sociales, ¿no? Yo, que vengo aunque soy cervecero de profesión, soy sociólogo de formación, y a mí nunca me habían explicado qué era eso de los determinantes sociales de la salud, ¿no?, cuando supuestamente pues debería ser incluso un tema central, ¿no?, para la sociología, ¿no? Es un libro que establece el protagonismo social, ¿no?, que quiere romper esa diferenciación entre los que saben y los que no saben, ¿no?, o los que en teoría saben y son los que nos dicen lo que tenemos que hacer, en qué situación, y rompe eso porque tenemos participando desde activistas sociales, ¿no?, que gente escribe de la oficina precaria de Madrid, de Juventud Sin Futuro, o gente como Carmela, que es a la que se le dedica este libro porque escribe un capítulo junto con Vicky y que no tuvo la oportunidad de verlo en papel, ¿no?, y que pues siempre se nos revuelven muchas cosas cada vez que presentamos este libro, ¿no?, porque es un capítulo espectacular, y nos hemos quedado pues con ese regustillo de no haber podido disfrutarlo junto a ella, ¿no? Es un libro que tiene mucho análisis, que desmembra un poco la realidad de la sociedad capitalista en torno a la salud en los distintos campos, tanto unos determinantes estructurales, ¿no?, como pueden ser el género, la clase social, que desmembra el poder, que habla luego de muchas cositas como mucho más vinculadas a esas cosas, como puede ser la vivienda, puede ser... pero que luego también es sugerente porque te invita a seguir profundizando en aquellos temas que te pueden resultar más interesantes, ¿no? Es como que picotea de muchas cosas sin agotar los temas. Hubo temas que se nos quedaron fuera porque tampoco podíamos abarcarlo todo, pero que sí que incita a seguir profundizando en aquellas
miradas que puedan parecer más interesantes y que no se queda solo en la crítica y en el análisis, sino que desvela muchas líneas de trabajos posibles, ¿no? O se hace muchas preguntas en torno a dónde pueden ir los temas. Yo ya simplemente para terminar, pues plantearlo, que para nosotros ha sido un libro importante en Atrapasueños, porque veíamos que fue un poco como, para nosotros fue como los ojeadores de fútbol, ¿no? Dijimos, sí, esta gente la van a petar, y vimos que era un tema que no había que lo que había escrito, sobre todo nosotros somos una editorial pequeñita, colaborativa, y lo que había por parte de las editoriales independientes o alternativas o críticas era sobre todo libros vinculados a las luchas en torno a la salud, ¿no? Más que de análisis o de diálogo, sino más enfocados a las luchas en defensa de la salud, ¿no? Entonces nos parecía que podía abrir un camino interesante, y creo que desde la publicación del libro pues ha demostrado que va abriendo muchas miradas y va abriendo muchas preguntas que esperamos poder seguir trabajándolas en posibles futuros libros, ¿no? Que también agradecemos tanto a los coordinadores como a los autores de apostar por una editorial que funciona al margen de los circuitos comerciales de distribución de libros, que apuesta por las licencias libres, ¿no? Frente a las licencias privativas, y que también está circunscrita básicamente en Andalucía, ¿no? Entonces eso también nos gustaría agradecerlo. Ya con esto presento un poco a Vicky, que yo creo que la mayoría lo conocéis, pero yo voy a intentar hacer una presentación así más formal. Así como si no nos conociésemos. Si no nos conociésemos de nada. Pero bueno, simplemente por apuntar, ¿no? Que Vicky es médica de familia y medicina comunitaria, máster de salud pública por la Escuela Andaluza de Salud Pública, forma parte del colectivo Silesia, que yo espero también que nos cuente ya un poquito de qué es eso del colectivo Silesia, colaboradora con la Escuela Andaluza, como investigadora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, también ha colaborado y escrito en el blog Médico Crítico, que es un blog vinculado a Diagonal, lo que ahora es El Salto, circunstancialmente concejala de Ganemos Córdoba, y que bueno, principalmente trabaja temas de salud vinculados a la participación, el género y las migraciones, ¿no? Y yo creo que con eso ya me callo, ya te dejo a ti. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Para mí, no os voy a decir que esto es como presentarlo en mi casa, vamos. Que da una alegría esto de presentar el libro aquí en familia, ¿no? Y lleno de caras a las que quiero tanto, y en un lugar tan especial como es el Rey Heredia, ¿no? Como Javi venía diciendo antes, ¿no? A mí me gusta siempre, cuando presento el libro, teñirlo un poco de mi experiencia, porque me parece que al final todas las cosas que resultan en estas páginas, ¿no? Pues tienen que ver mucho, tanto como con lo que he vivido yo, como con lo que han vivido cada una de las personas que participan en el libro, que como ya habéis oído son un montón, ¿no? Son 21 autores. Antes me decían, el libro es muy gordo. Claro, es que son mucha gente, ¿no? Pero, y aún así es verdad que se nos ha quedado gente y temas fuera, que bueno, que esperemos que haya una segunda parte y que se pueda ir metiendo. Como ha dicho Javi, yo soy médica de familia, y tengo que decir que yo siempre sentí la medicina y lo que hacía fuera de la medicina, ¿no? Como dos vidas muy separadas, ¿no? Como si yo me metiese de pronto en el mundo sanitario, centro de salud, hospital, donde estuviese en ese momento, ¿no? Y viviese una cosa, y luego cuando salía afuera, pues estaba con mis movimientos sociales, ¿no? Y eran como tener dos vidas distintas, ¿no? Hasta que se me abrió una puerta con todo este tema de la medicina social, los determinantes sociales de la salud, y para mí fue el momento en el que conectaban mis dos vidas, ¿no? En el que conectaban esas dos cosas por las que yo vivo prácticamente, ¿no? A las que dedico todo mi tiempo. Hace muy poquito que hemos montado Colectivo Silesia, que ya lo han nombrado él. Colectivo Silesia somos un grupo ahora mismo somos unas 13 personas más o menos de todo el estado. Tenemos que decir que de una misma generación, porque también surgimos de una manera en la que sentimos
bueno, que como los tiempos han cambiado, las instituciones no nos dan respuesta en la manera que nosotros queremos trabajar la salud, ¿no? Entonces surgimos como un colectivo independiente de investigación militante y a la vez como un espacio donde también queremos que se abran nuevos espacios de formación, porque sí que todas las personas que estábamos allí sentíamos pues que con todo lo que influye, todo lo social en la salud, pues que yo estudié 6 años de medicina donde nunca me dijeron eso, ¿no? Donde me harté de estudiar síndromes que no voy a ver en la vida porque le pasan a 2 personas de cada no sé qué, pero nadie me dijo, ¿sabes?, lo que influía los factores sociales en la salud, ¿no?, por ejemplo. Entonces sí que sentíamos la necesidad de poner esas miradas y de poder abrir espacios nuevos. Yo quería empezar contando dos pequeñitas historias que no son historias, sino cosas que hace la gente en la vida, porque me parece que ilustra mucho el porqué de este libro, ¿no? Yo voy a leer dos personas cualquiera, o sea, 2 personas que viven en esta ciudad, ¿no? Lo que hace una persona durante el día y lo que hace otra persona durante el día, ¿no? Primero voy a hablar de lo que hace Dolores durante el día, ¿no? Pues hace comprar el pan, la leche, la galleta del desayuno, el café, el aceite, el azúcar, la sal, el resto de la comida, algún regalo para los nietos, pagar la luz, el agua, el alquiler, ayudar algo a su hija que no acaba de encontrar trabajo, algo para las navidades, la ropa, las zapatillas, revisar las gafas que se le han roto y no tiene dinero para pagarlas, arreglar la dentadura, tomar el autobús para ir a las revisiones del hospital, el autobús que tarda muchísimo porque vive en un barrio periférico, aprender a hacer la dieta, caminar todos los días, que es lo que le dice el médico, controlar la tensión, cuidar las piernas, una crema para los pies, arreglarse las uñas porque con diabetes ya se sabe, no conseguir el recambio para la audioprótesis, hacer la limpieza de casa, sacar a pasear a su madre por el barrio en la silla de ruedas, que no es nada accesible, manejar el dolor de espalda que tiene cada día, los problemas para dormir, descansar por las noches y vivir casi sola, y todo esto con 418 euros de pensión mínima. Esto es lo que hace Dolores. Ahora voy a decir lo que hace Carlos, ¿no? Otra persona cualquiera en la ciudad. Comprar cereales con fibra, leche de soja, verduras, vino, reservar para cenar el viernes, frutas exóticas para el plato que proponía el suplemento del domingo del País, llevar 5 años sin fumar porque ha decidido que eso no era sano para la salud, haber vuelto a practicar deporte, ir al gimnasio, al yoga, a la natación, pasar unos días de vacaciones en algún lugar tranquilo, preparar los regalos de las navidades, pagar los estudios de su hijo en el extranjero, comprar varios libros al cabo del mes, pertenecer a distintos colectivos, tener influencia y asumir prestigio profesional, quitar la sal de la comida porque sabes que no es bueno, tener cuidado con el colesterol, plantearse las pruebas esas de cribado que le han dicho que se tiene que hacer, cuestionarse si todo lo anterior realmente tiene un peso importante para su salud, cambiar las ruedas del coche, pintar la casa, ir a varios conciertos y no vivir casi solo, y con 6.118 euros de su puesto de alto cargo directivo. Creo que no tengo que decir que la salud de estas personas, una está en un extremo y otra está en otra. A pesar de que los dos incluso pueden tener los mismos factores, no factores de riesgo, pero sí las mismas enfermedades diagnosticadas, ¿no? Pero no tengo que decir a cuál de los dos le va a costar más tener una vida saludable, ¿no? Pues estas 2 historias, que pueden ser 2 historias cualquiera que pasan en esta ciudad, es de lo que habla el libro, ¿no? De qué es lo que hace que las vidas sean saludables o no y qué factores son los que intervienen en nuestra salud. Este libro nace en Granada, en una necesidad, además, como decía él, que tenemos de transmitir todas estas cosas que nos vamos cuestionando y que sentimos que están escondidas y que no están escondidas por casualidad, ¿no? No es una casualidad que no se estudie, que todos estos factores sociales, que las políticas de austeridad matan, que todas las políticas neoliberales dañan nuestra salud, no es una casualidad, ¿no? No es una casualidad que lo que se estudien sean síndromes y nos digan que todo se puede arreglar con una operación o con una pastilla y no nos enseñen que los problemas de salud no son individuales, sino que tienen que ver con algo colectivo, aunque las consecuencias puedan ser individuales, ¿no? No es una casualidad. Y por eso es salubrismo barbarie, ¿no?, que tiene este nombre así como tan sugerente, ¿no? Porque creemos que o ampliamos la mirada de la salud y empezamos a verla también desde estos puntos de vista, o acabamos abocados a un mundo irremediablemente enfermo, ¿no? Por mucho que intentemos seguir poniendo parches.
hace mucho tiempo, ¿no? De Colectivo Silesia nos basamos mucho se llama, el nombre de Silesia, de hecho, está inspirado en la historia de Virchow. Virchow fue un médico que fue una persona en la Unión Soviética, que fue de las personas que, investigando las epidemias de tifus, se dio cuenta que no todo lo podía salvar con la clínica, ¿no? Que ahí había una parte que tenía que ver con las condiciones que vivían esas personas, que era lo que hacía que las epidemias de tifus se extendiesen y se extendiesen, ¿no? Y entonces fue como una de las primeras personas que comenzó a hablar, ¿no?, de cómo las políticas podían también salvar vidas, ¿no?, y cómo las políticas tenían mucho que ver con la salud. Como nada es una casualidad, como decía antes, durante un tiempo sí que esta visión de la salud pública estuvo presente, esta visión de que los problemas de salud son colectivos, de que hay que tener entornos saludables, de que las políticas deben de ir hacia que la gente pueda tomar decisiones que le hagan tener una vida en salud, ¿no?, y que no esté obligada a vivir en la miseria, hacinada, etcétera, etcétera. Después de esto, con toda la revolución bacteriológica, ¿no?, cuando Koch descubre el bacilo de la tuberculosis, ¿no?, pues todo esto cambia, ¿no?, y entramos en una medicina que está muy basada en los microorganismos, ¿no?, en todos esos bichitos que nos hacen ponernos enfermos. Cuando entramos ahí, con todo el descubrimiento de los antibióticos, ¿no?, es como que toda esa parte se olvida y la medicina se empieza a basar mucho en todo lo que tiene que ver con lo bacteriológico. Cuando esas enfermedades están controladas, evidentemente hablo en el mundo occidental, porque sabemos que no en todas partes están tan controladas, cuando las enfermedades causadas por bichitos están controladas, llega el momento en el que empezamos a darnos cuenta que tenemos enfermedades crónicas, ¿no?, que hay mucha gente pues con cosas de corazón, con patologías cardiovasculares, con diabetes, con cosas que se tienen mucho durante el tiempo y que tienen que ver, ¿no?, con el cómo vivimos, con hábitos de vida y también con un claro desgaste también de los órganos. Y ahí comienza el gran invento de los factores de riesgo, ¿no?, el gran invento de los factores de riesgo y de la salud es una elección, ¿no?, tú tienes la potestad de poder decidir si vas a estar sano o no. O sea, si fumas es porque quieres, ¿no?, si bebes es porque quieres, si parece que todas las conductas es algo que decidimos nosotros y nosotras, ¿no?, cuando la realidad es que la influencia de lo colectivo es tan grande y sobre todo la influencia de las políticas que nos vienen desde arriba, que nos hacen estar en condiciones insalubres, que realmente esa elección es una mentira, ¿no? Esa elección es una mentira y en un momento dado la salud pública se encarga como de culpabilizar a la gente por su enfermedad, ¿no? Parece que si estás enfermo porque tú te la has buscado o porque tú quieres, ¿no? Entonces, rompiendo con eso, este libro trata de romper con todo lo individual, como decía antes, y trata de romper con toda esta rama de la promoción de la salud, que lo que quiere hacer es un cambio de hábitos, ¿no?, para pedir un cambio de condicionantes, ¿no? Lo que queremos es un cambio de condicionantes sociales. El libro se enmarca en un marco de determinantes sociales de la salud. Estos marcos, vamos, lo ha dicho, vienen desde organizaciones como la OMS, vamos, incluso el Banco Mundial habla de determinantes sociales de la salud. Imaginaros ya a qué nivel estamos, que yo me río y me parto cuando oigo al Banco Mundial hablando sobre las consecuencias de la salud, de la pobreza, ¿no?, cosas así, ¿no? Pero la diferencia que hay de lo que planteamos en este libro con esos marcos anteriores es que, primero, esto no es un marco creado por una institución como ha pasado en el mundo occidental. Ahora después hablaré de lo que ha pasado en el mundo latino, porque ahí se ha desarrollado de otra manera. Además, no es un marco que crea que todo tiene que ir de arriba abajo, ¿no?, que solo los estados tienen la potestad de hacer que las poblaciones estén sanas, sino que es un marco en el que nosotros pensamos que las poblaciones también tienen esa potestad de crear salud, y muestra de ello puede ser Rey Heredia, puede ser muchos movimientos sociales que están creando salud, porque al crear justicia social se crea salud inevitablemente, y creemos que la salud se puede construir también desde abajo. También
hemos querido cambiar un poquito el marco y en vez de poner todos los determinantes al mismo nivel, entre comillas, digamos que hemos puesto jerarquía, y entenderme muy entre comillas cuando digo jerarquía. Vamos desde un marco de género, porque estamos profundamente convencidos, ¿no?, de que al final la división sexual del trabajo y la reproducción estructura la sociedad y crea muchas de las desigualdades en las que vivimos. Un marco de justicia social y de ética, y a partir de ahí nacen unos determinantes de la salud, ¿no? Tenemos desde los grandes determinantes, como puede ser modelo socioeconómico, mercado laboral, o se me ha ido uno, o las políticas que se hacen, ¿no?, como cuando decíamos tanto, ¿no?, las políticas de austeridad matan, pues eso puede ser uno de estos gran marcos estructurales. Eso desemboca en los ejes de desigualdad que estructuran todas las sociedades, como son etnia, territorio, edad o clase social, y va a dar lugar a unos determinantes intermedios, ¿no?, que tiene que ver pues con vivienda, con empleo, con el trabajo doméstico y cuidado, con todas esas cosas, esas pequeñas y tan grandes a la vez, ¿no?, cosas que hacen que tengamos las condiciones para poder vivir una vida, ¿no?, que básicamente eso es lo que es estar sano desde esta visión, ¿no?, poder una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no?, digamos. El libro cierra de manera redonda con el tema de servicios sanitarios y salud mental, porque aunque, como Javi ha dicho antes, este libro se sale de esa visión sanitarista, ¿no?, de que la salud solo se construye desde los sistemas sanitarios, sino que la salud se construye desde un lado y los sistemas sanitarios son una parte, pero hay otra parte también importante en la comunidad y en las políticas también para construir salud. De hecho, los estudios dicen incluso, ¿no?, que ya Lalonde en los años 60 decía que la salud solo depende un 25% del sistema sanitario. Fijaros qué cantidad de parte de la salud hay que depende de otras cosas, que depende más de cómo podemos vivir y de las condiciones de vida que tengamos. Me tenéis que perdonar porque estoy resfriada y tengo que decir que un poco drogada para no tener mocos todo el tiempo, y a veces se me va la cabeza, pero no estoy hoy yo muy saludable. Entonces, si se me va un poco, me perdonáis, por favor. Bueno, como decía, esto cerraba en los sistemas sanitarios y en la salud mental, donde proponemos cómo podemos orientar unos sistemas sanitarios también hacia esto, ¿no? Lo que desde la medicina familiar decimos muchas veces, pasar consultas mirando la calle, ¿no? De cómo, aunque yo haga atención individual desde una consulta, ¿no?, cómo puedo yo también tener cuenta todas esas cosas que rodean a esa persona y que le pasan en la vida, ¿no? Y no solo la enfermedad o el órgano por separado, ¿no?, como generalmente, y además más ahora con 5 minutos por paciente, las prisas y demás, es lo que muchas veces pasa. Y por último, el broche final lo hacemos con un capítulo de salutogénesis y activos en salud. La salutogénesis es la teoría que habla de cómo desde los barrios y las comunidades se crea salud, ¿no? Cómo hay muchos focos dentro de los barrios donde se genera salud por sí misma, y desde la salud pública lo que se tiene que hacer es identificar esos focos y poder potenciarlos y hacer que crezcan, ¿no? Digamos, es como si ahora hacemos un mapeo en este barrio, ¿no?, y le preguntamos a la gente qué es lo que a ti en el día a día te hace sentir bien, ¿no?, que al final es estar sano. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Pues probablemente habría mucho, yo diría el Rey Heredia, vamos, habría muchísima gente, ¿no?, que diría el Rey Heredia, ¿no? Pues digamos que desde esa visión de la salud pública lo que pensaríamos es, bueno, ¿qué pasa en el Rey Heredia que a la gente le provoca salud y qué puedo hacer para que eso pase en más sitios, ¿no? Pues sería como ese abordaje de empezar por ahí, ¿no? Como veis, es un de las batas a las botas, ¿no?, decimos nosotros siempre, ¿no?, de quitarnos la bata y ponernos las botas. Cosas que se introducen en el libro. Bueno, como veis, el libro tiene un montón de capítulos escritos por un montón de gente, que tampoco me voy a poner yo ahora a relatar todos los capítulos, porque si no nos dan aquí todas las estrellas del cielo,
pero sí que por ir señalando así alguna cosita, hay otra cosa que yo destaco siempre en el libro y es el cuestionamiento del poder. Para nosotras es fundamental y creo que es un proceso de reflexión que hemos vivido casi todas las personas que escribimos en este libro y ha sido la reflexión del poder del que está al otro lado de la mesa o al otro lado de la mesa de operaciones o al otro lado, no, dependiendo en qué espacio del sistema sanitario trabajes, ¿no? De sentir. Yo hablo como yo, porque como soy médica de familia, pues claro, yo lo hablo en versión consulta del centro de salud, ¿no? De sentir cómo cuando la gente entra por esa consulta, entra con su salud en la mano y te la cede, ¿no? De cómo llega un momento que tú tienes la salud de otras personas en la mano y tienes ese poder con el que te peleas en el día a día, pero que... Ojo, también desde muchas esferas ha sido muy utilizado, ¿no? Como decía antes, para culpabilizar al paciente, para desmovilizar muchas veces, ¿no? Aquí en Córdoba, y no sé si ya la habréis oído porque es una de las autoras, de hecho la persona que escribe el capítulo de Movimientos Sociales y Salud es Elena Ruiz, que es una médica de familia también de aquí de Córdoba, que hizo una investigación con estos desahucios, que no sé si alguno lo habría oído ya, una investigación antropológica donde donde analizaba, porque en antropología no se demuestra, analizaba cómo estos desahucios era un espacio donde la gente se desmedicalizaba, y ahora explico este palabra tan extraño, ¿no? Cuando alguien llega a una consulta y está siendo víctima de un desahucio, pues hombre, lo menos que puede estar es triste y hecho mierda, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es lo menos que puede estar. La respuesta que recibe el del sistema sanitario es toma un antidepresivo o como mucho, si es que se consigue, porque ya sabéis el número de psicólogos y psicólogas que tenemos en este sistema sanitario, con suerte consigue hablar con una psicóloga o un psicólogo que probablemente le va a ver en días muy separados y no va a servir para mucho, ¿no? Sin embargo, esa persona que ha ido al médico con un problema individual, con el que además muchas veces siente vergüenza incluso, ¿no?, de decir lo que le está pasando, llega a un espacio como estos desahucios, a una plataforma de movilización social y descubre que su problema no es suyo, que su problema es algo colectivo. O sea, que no es su problema, que el problema es del sistema, ¿no? Y que ella está sufriendo las consecuencias de ese problema. Evidentemente, cuando encuentra un espacio en el que puede quitarse esa culpabilización y en el que además puede luchar por cambiar lo que ahora mismo le está jodiendo su salud, yo aquí me estoy permitiendo hablar como yo quiera porque me siento en familia, ¿no? Cuando encuentra un espacio así, lo que antes iba a ser un parche con una pastilla, ahora es el sanarse mediante la acción política, ¿no? Y mediante la acción política de calle. Y probablemente encontrará su solución mucho antes, desde un espacio de movilización social, antes que desde esa mesa de la consulta, por muy buenas intenciones que tenga el médico o la médica, ¿no? Pues esto que es pasar la consulta mirando la calle, ¿no? Pues cada vez hay más profesionales de la salud, ¿no?, que tienen estas cosas presentes y que además de tener sus recetas, todas las armas que normalmente nos dan, pues también tiene aquí un mapeo de los colectivos sociales que hay en el barrio, ¿no? Y cómo puede también aportar eso a la salud de las personas. Pues eso es pasar la consulta mirando la calle, ¿no? Digamos, como tener claro qué es lo que pasa en los alrededores de esa persona y saber cómo pueden influir en ella. También en el capítulo ese lanza la propuesta de sistemas sanitarios multidisciplinares, o sea, de que, si habéis ido o si habéis tenido que ir al médico, veréis que realmente, desgraciadamente, no hay equipo, hay gente que tiene profesiones distintas, pero como entre la precariedad, la cantidad de pacientes que tienen que ver, es como que se pasan a la gente así de un lado a otro y casi ni se ven, ¿no?, las diferentes agentes de la salud, ¿no? Pues eso, la integración de lo social y trabajar en entornos saludables, ¿no?, lo que hablaba antes. Enlazando con todo este tema de los sistemas sanitarios que estén orientados hacia la comunidad, enlazo con el tema de
de la salud mental, ¿no? Si hay algo que tiene que ver con todos los factores sociales, está claro que es la salud mental, ¿no? Y voy a aprovechar para leer un pequeño parrafito de los del libro. El capítulo de salud mental lo escriben dos personas, dos psiquiatras además, una de Madrid y uno de Canarias, dos psiquiatras diversos, ¿no? Que ellos son de una corriente que se llama pospsiquiatría, que bueno, son de esta corriente que intenta quitar todo el estigma que hay alrededor de las enfermedades mentales y ahí sí que analizar mucho el poder que ha tenido la psiquiatría para decidir lo que era normal o lo que no era normal en una sociedad, ¿no? Leo un pequeño parrafito, ¿no? Habla de cómo en las familias, ¿no? Personas que han sufrido diversos traumas, cómo eso a veces tiñe varias generaciones, ¿no? Y no sabes muy bien por qué, ¿no? Y dice, esas columnas cuya carga vertical se hace insoportable, acusa como ninguna los golpes laterales que le proporciona lo social. Crezcan allá donde derecho solo significa estribor, o crezcan donde felicidad es el nombre de la rueda del hámster neoliberal, trabaja para consumir. Hay columnas que aguantan sólidas y otras que se quiebran. Entender cuál es y cómo pasa por entender esa violencia, cómo se convierte en agente de transmisión. Pero eso, y por desgracia, solo contamos con conjeturas para sustentarlo. Implicaría saber cómo detenerla. Parece difícil que un sistema que se sostiene sobre la imposición y el expolio de unos y unas pocas sobre las demás vaya a tener interés en que se conozcan los engranajes de una de sus patas, ¿no? Pues eso, el poder cuestionar también qué es lo que hace que las personas tengan una salud mental u otra y qué es lo que sufren los de abajo y qué es lo que viven los de arriba, ¿no? Y cuestionar también, antes decía medicalización de la vida, pues la psiquiatrización de la vida, ¿no? Todo esto de, todo el mundo necesita un psicoterapeuta, todo el mundo le vendría bien hablar, sí, y todo el mundo le vendría bien vivir en un sistema con equidad y que no nos explote en el día a día, ¿no? En fin, pues esto es más o menos igual. No sé si llevo mucho tiempo, ¿cuánto llevo? Va bien. ¿Voy bien? Vale. Que normalmente, como somos muchos autores, somos más. Entonces, claro, ahora que me encuentro yo aquí sola y yo que hablo como para 7, pues no me quiero enrollar tampoco demasiado. Hay otro de los capítulos que es sobre el tema de territorio, sobre urbanismo y salud, ¿no? Que lo escribe Usama, que es el chico de Baltimore, que ha dicho antes. Usama ha hecho una tesis sobre enfermedades cardiovasculares y barrios, ¿no? Analizando barrios de diferentes clases sociales, ¿no? Cómo se distribuye esas enfermedades cardiovasculares. Fijaros, hay un gráfico, además, un estudio hecho con el metro de Sevilla, donde dice cómo la esperanza de vida cambia en cada parada del metro, según el barrio donde viva. Y no os podéis imaginar el cambio que hay de un barrio a otro. Si lo pongo en Córdoba, que no lo hemos hecho con el metro porque no tenemos metro, pero sí que hay un atlas también de desigualdades sociales, entre un barrio como la Fuensanta o el centro más centro, no el centro histórico, sino el centro más centro, hay más de 8 años de diferencia de esperanza de vida, ¿no? Un barrio como la Fuensanta estoy hablando, o sea, que es un barrio obrero, ¿no? Y esto está medido hace unos años, no sé ya por dónde iremos, porque las desigualdades ya sabemos que con la crisis y estafa han ido haciéndose cada vez más grandes, ¿no? Bueno, pues en esto de territorio nosotros siempre decimos lo de en la salud cuenta más el código postal que el código genético, ¿no? Porque efectivamente el donde vivas determina tu salud, y más hoy día donde la conformación de las ciudades tiene que ver más con una mirada productivista que con una mirada para la vida, ¿no? Que cada vez más tenemos ciudades donde la gente pueda producir, ir a trabajar, no sé qué, pero con menos espacios de encuentro, ¿no? Cada vez con menos árboles, más granitos, ¿no? Espacios que se hacen con otros fines y con otras miradas, que son las miradas capitalistas. Esto es tanto así, hay un cuento que contamos siempre, que es el pueblo de Roseto, que es un pueblo suizo, que es un pueblo de inmigración italiana.
cuando la gente llega allí, el pueblo, vamos, lo ve y tiene una arquitectura italiana, ¿no? Y tenían unas terrazas hacia afuera, ¿no? Como un pueblo mucho con espacios comunitarios. Pues fue un pueblo que fue investigado porque la gente vivía muchos años y decían, ¿qué pasa en este pueblo, no? Que la gente vive tanto. Pues se estudió 30 años después el pueblo y esos índices habían cambiado, ¿no? Ya no era un pueblo que destacase tanto por su esperanza de vida. Pero es que la conformación del pueblo también había cambiado. O sea, esos porches, esas terrazas hacia afuera, esos espacios comunitarios ya no estaban, sino que las casas se habían hecho hacia adentro, ¿no? Y a partir de la historia de ese pueblo se empezó a estudiar mucho cómo influyen las relaciones sociales y todo lo comunitario también en la salud, ¿no? Pues las ciudades al final son las que nos hacen que tengamos esos espacios o que no, que vivamos como ratas cada uno en nuestra cajita, ¿no? El capítulo de empleo y salud es un capítulo en el que introducimos también, generalmente siempre se estudian las consecuencias del desempleo en la salud, pero nos parecía que en un momento como el que vivimos, donde el precariado está al orden del día, pues queríamos darle también ese enfoque, no solo del desempleo, sino de cómo afecta la precariedad laboral a la salud. Que incluso los estudios dicen que la precariedad laboral afecta incluso más que el desempleo a la salud, ¿no? Que el no saber nunca cómo vas a vivir, pues imaginar, bueno, no os lo tenéis que imaginar porque creo que la mayoría estamos en desempleo precario, así que creo que lo vivimos mucho en el día a día. Luego también está el capítulo de relaciones de poder y salud pública, ¿no? Donde hablamos de la salud como ese elemento sociopolítico y por qué ha interesado o no mantener a las poblaciones sanas, ¿no? Como en un determinado momento se necesita gente que trabaje y para eso se necesita gente que esté sana, pero en el momento histórico que estamos viviendo ahora, donde hay muchas personas que el capitalismo considera como excedentes, ¿no? Sobra manos, ¿no? Hay más trabajo que personas, ¿no? Ahora mismo. Perdón, al contrario, hay más personas, le he dicho al contrario, ¿no? Hay más personas que trabajo, ¿no? Como a lo mejor ya empiezan a interesar tanto que las poblaciones por entero estén sanas, ¿no? Y cada vez más privatizaciones de los sistemas de salud, cada vez un estado del bienestar, y esto lo digo con muchas comillas porque también fue un poco engaño, cada vez más pequeñito, ¿no? Y cada vez menos prestaciones, ¿no? Hay un capítulo también de inmigración y salud donde además se hace con testimonios de inmigrantes, ¿no? Y donde se desmontan muchos mitos, ¿no? Todo ese mito de los inmigrantes traen enfermedades, vienen con sus enfermedades de allí, nos contagian aquí, todos son mitos porque hay un sesgo que llamamos nosotros el inmigrante sano, y es que los que llegan aquí después de esos procesos tan duros son los más sanos, los más fuertes, los más jóvenes, y son aquí donde enferman, ¿no? Y como la salud de los migrantes tiene más que ver con las condiciones de vida que aquí le hacen tener que con haber traído nada de su espacio, ¿no? Es un capítulo además bonito porque está contado mediante historias. Como no podía ser de otra manera, un capítulo sobre las clases sociales y la salud, porque es que eso no podía faltar, ¿no? Donde ya con todo lo que he dicho podéis suponer lo que habla el capítulo y cómo pues las clases sociales más vulnerables, las clases sociales bajas, populares o demás, tienen una salud mucho peor que otras clases sociales. Un capítulo sobre el tema de justicia y salud, ¿no? Sobre teorías de justicia, el marco ideológico de los diferentes sistemas sanitarios, ¿no? También para que sepamos analizar que cuando las cosas se hacen así es porque hay un marco ideológico ahí detrás que quieren que sea así, ¿no? Y es un poco lo que intenta también ese capítulo. Un capítulo sobre ética y salud, sobre todas esas decisiones que se toman en el día a día de la salud, que además está contado con una película, ¿no? Con una película, ¿cómo se llama la película que se me ha ido? Dallas. Bueno, es una película, seguro que la habéis visto, pero ya ahora no me acuerdo del nombre. Es una película sobre una persona que en los años 70 o por ahí le detectan VIH, ¿no? Y todas las decisiones que tiene que tomar. No, Filadelfia no es. Esa. Dallas Bullet Club. Sí. Y todo lo que sucede y las decisiones que tiene que tomar esa persona, ¿no? Que al final
en el mundo de la salud, ¿no? La ética también es importante a la hora de tomar decisiones. Y termino con el primer capítulo, que es el de género, que no es porque lo haya escrito yo, o sea, no es por eso, pero no es una casualidad que sea el primer capítulo, ¿no? Sino que queríamos que fuese nuestro marco de entender el mundo, casi, donde habla un poco de cómo se ha ido avanzando en todos los estudios sobre género y salud, ¿no? De estudiar de la visibilización de las mujeres como sujetos en la salud, ¿no? De oye, que las mujeres también existimos, ¿no? Que en un momento dado, donde todos los ensayos clínicos, donde todo lo que se hace es de hombre, el hombre es la persona neutra y a las mujeres no tiene que pasar todo igual porque no estamos en los ensayos, porque no existimos como sujeto propio, ¿no? Pues ese momento en el que hay sobre todo movimientos feministas, porque esto lo han movido los movimientos feministas, no los sanitarios, son movimientos feministas que se rebelan y dicen, oye, que es que nosotros también queremos ser sujetos de la salud, ¿no? Y se descubre uno de los síndromes más famosos, que es el síndrome de Jen, ¿no? Que lo nombra el capítulo, ¿no? Que es cuando se empieza a estudiar el infarto, ¿no? Pues se ve que los síntomas del infarto en el hombre no son iguales que los de las mujeres, y que hay muchos infartos infradiagnosticados porque nadie se ha parado a pensar que por los distintos procesos de socialización, porque el género se construye con la cultura, pues que las mujeres tenemos otra manera de expresar las cosas generalmente, ¿no? Y que el infarto del hombre generalmente pues es más un dolor en el pecho y lo del brazo y no sé qué, y que en las mujeres es más un dolor en la boca del estómago, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Pues cosas como esas que nadie sabía para estudiar porque las mujeres no existíamos, a no ser, por supuesto, que fuese algo reproductivo. Ahí ahí se encargaron, ¿no? de bien controlar nuestros cuerpos y además de hacer todas nuestras funciones patológicas, ¿no? Pues cómo la mujer empieza a tener un espacio también en la salud, ¿no? Y cómo desde los movimientos además se empiezan a crear espacios de autogestión en la salud, de grupos de mujeres y demás. También todo lo que afecta a la salud, la división sexual del trabajo, el asumir los cuidados, pues todo lo que sabemos que trae el género, ¿no? También esa diferente colocación de los hombres y las mujeres en un lugar y en otro. Y el capítulo lo terminamos queriendo romper ese binarismo, ¿no? Creemos que ha llegado el momento de que en la salud pública se rompa ese binarismo y dejemos de pensar siempre, cuando hablamos de género y salud, ¿no? En mujeres y hombres, ¿no? Creemos que ha llegado el momento en el que el género se vea como una línea continua y de que empecemos a hablar de hecho, el último apartado se llama la rebelión de las otras, ¿no? Porque es como empecemos a hablar de las otras, ¿no? De todo eso que desde los transfeminismos, los movimientos queer, ¿sabes?, nos están enseñando y que todavía no hemos tenido la valentía en muchos casos de abordar desde la salud pública, tímidamente, ¿no? En algunas cosas, en despatologización de lo trans, en algunas cosillas, pero que nos parece que hablar de identidades y de las representaciones de género, ¿no? Pues debe empezar a ser el nuevo camino, ¿no? De que el sujeto sea el género y que nos demos cuenta también que todas esas adscripciones del género generan violencia y no tanto el dividir mujeres y hombres. En definitiva, he hecho así un repasito, me he saltado algunos, ahí me he saltado algunos capítulos, pero he hecho así un repasito, porque como veis, cada capítulo es un mundo, aunque algunos enlazan y la línea ideológica se sigue, ¿no? Pero sí que cada capítulo, el libro es como un puzzle donde no encajan todas las piezas, ¿no? Yo siempre lo digo así, ¿no? Es un mapa hecho de muchas fotos en movimiento donde todo no encaja, pero es que tampoco queríamos que encajase, porque si miráis, hay unos capítulos, por ejemplo, que están escritos más pues desde un punto de vista más activista, otros son más académicos, otros y es verdad que a veces los lees y dices, hostia, este no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Pero yo digo siempre que nuestro libro es como el cuerpo humano, ¿no? Que tiene muchas partes, cada una además ha tenido una experiencia, se mueve de una manera, tiene una funcionalidad y no tiene nada que ver mi mano con mi ojo, pero luego juntos hacen un movimiento maravilloso, ¿no? Pues yo pienso que el libro es una cosa así, ¿no? Como, cosas que aunque están enlazadas en un mismo marco, pero son capítulos muy diferentes unos de otros, que tienen mucho que ver con las personas que lo escriben, pero que en conjunto creo que conforman una mirada de
de la salud con una apertura y con una autocrítica también, que nos hace tanta falta también a los sanitarios, que bueno, que creo que tienen mucho que aportar desde nuestra humildad, porque somos unos novatillos y es la primera vez que escribimos un libro desde toda nuestra humildad, y de la que hemos bebido de mucha gente y por supuesto de todo nuestro alrededor, ¿no? que al final es lo que nos hace ser lo que somos. Y yo ya no voy a hablar más porque creo que ya he hablado suficiente. Que estabas mala y drogada. Porque creo que ya me he enrollado suficiente. Pero vamos, que ahora es vuestro turno. Ahora es el momento de que, sí, ¿no? De que podáis intervenir. Gracias. Bueno, ¿quién se arranca? Yo quería que me aclarara el término salubrismo. Yo soy sanitario y es la primera vez que lo he... puedo imaginar, ¿no? Pero quería que me lo explicara. Estaba intentando buscarlo por Wikipedia y tal, y tampoco sale mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, es... Neolengua. Sí, porque... Bueno, ¿contesto o dejo que preguntes más? Si quieres, ¿no? Y venga, así... sí, varias. Venga. Perdón. Este libro porque me parece que es un enfoque muy interesante, ¿no? Por lo menos yo cuando estabas hablando, el hecho de pensar en la salud y la enfermedad no como algo individual que le pasa a una persona, sino como producto de una forma de vivir, ¿no? Pues eso me ha gustado mucho esa idea, ¿no? Y luego, un poco la pregunta esta de ¿se invierte más dinero en curar enfermedades que en prevenir la enfermedad o potenciar la salud? ¿Eso lo habéis contemplado un poco en el libro? ¿Alguien más o contesto? No, contesta. Venga, contesto. Bueno, lo de salubrismo en realidad es un término como muy latino y tengo que decir también que es un término buscado porque sonaba socialismo barbarie y entonces pues salubrismo barbarie, que sonaba bien. Pero sí que el término salubrismo tiene más que ver con la epidemiología crítica latina, que al final no lo he dicho antes, pero que en este modelo de determinantes sociales, que es más occidental, lo que nosotros hemos intentado es meter esas miradas latinas más de la medicina social, y el término salubrismo es como salud pública, vamos, significa lo mismo. ¿Latino en el término clásico? No, latino de Latinoamérica. Sí. Es salud pública, vamos, traducido aquí sería como salud pública o barbarie. Pero el salubrismo tiene que ver con esa visión de la salud pública, ¿no? Desde lo social y eso. Y luego el tema de lo de que se invierte más dinero, el informe que he dicho antes, el informe Lalonde, que es de un ministro de Canadá, no solo analizó qué porcentaje influía en la salud, analizó sistema sanitario, medio ambiente, hábitos sociales y otra cosa más. Y otra cosa más que no recuerdo ahora mismo. Pero no solo analizó ese porcentaje, sino que analizó cuánto porcentaje se invertía en cada cosa. Y efectivamente se invertía muchísimo en sistema sanitario. Y ojo, que en el sistema sanitario hay que invertir, no me vayan a acusar a mí luego de decir que es lo que quiero, que quiten recursos al sistema sanitario. Hay que invertir, pero bien. O sea, no invertir para ganar votos. Y sin embargo, no se invertía nada en todo lo demás. Michael Marmot tiene una frase que la tenemos casi toda en la cabecera de la cama de los de este libro, ¿no? Que dice: si la mayoría de los determinantes, si la mayoría de los factores que influyen en la salud son sociales serán los remedios, ¿no? Entonces no se trata de que salud tenga que invertir en más cosas además del sistema sanitario, aunque sí que creo que debería de invertir bien en un sistema de salud pública importante, y eso no lo hace porque salud pública es la que menos dinero se lleva siempre, sino que se trata que desde los otros cajones que hay se tenga una mirada, ¿no?, de salud.
que yo lo llamo salud, otra persona lo puede llamar desarrollo y otra persona lo llama educación, porque al final es una mirada, ¿no?, que llamamos nosotros de salud en todas las políticas, ¿no?, de que todas las políticas hagan que las vidas puedan ser vivibles y que todas las políticas lo que busquen sean el bienestar de la gente y no un modelo productivista, ¿no? Pues al final si las inversiones se van así, estamos invirtiendo en salud, ¿no? Un poco así. Gracias. Me parece súper importante que ese libro llegue a todos, que se informe a la población de qué es la salud, qué determina esa salud, qué responsabilidad tengo yo como persona y como colectivo en esa salud. Creo que estará de acuerdo conmigo en que lejos de que los poderes quieran una vida, una sociedad sana, lo que quieren es una sociedad enferma. O sea, no solo apuestan por que seamos sanos, sino que apuestan por que nos mantengamos enfermos. Sin evitar esta vida. Si yo le digo a mi hijo, esto no tendría que ser un centro de salud, yo tendría que llamarse centro de ¿quién le interesa? Al mismo que le interesa ayudarnos productos bienísimos de la muerte, súper brillantes, súper envasados, que no son nada. Es el mismo dueño el que me vende la manzana podrida, el que luego me vende la mejor para el estómago que me lo echo polvo. Seamos conscientes de que es así. Vamos. No sé si me van a meter en la cárcel un día de estos, esto lo estoy diciendo en todos sitios, pero ya es hora de que la población nos enteremos, ¿vale?, de que nuestra salud, la salud que tenemos depende de los que quieren que estemos como estamos. Entonces, ante todo es, pregúntate y sé consciente, de qué quieres para tu vida, qué tipo de salud quieres, qué consumes, ¿vale? Y por supuesto, haz la denuncia que tengas que hacer, porque todo depende de lo que nos están poniendo, o sea, desde la educación, desde la vivienda, desde igualdad, todo absolutamente nuestra salud es consecuencia de, y no es otra cosa. Me educan como, me educan para ser una máquina que como ya cuando llego a casa estoy rendida, pues me como lo primero que me des. No me planteo si lo que me estoy comiendo es bueno o malo para mí. Como no me lo planteo, pues me como eso que he comprado tan rápido al pasar por casa como estoy deseando llegar a mi casa. Entonces, creo ese libro me parece súper interesante que me haya construido. Y yo te invito no solo a que lo presentes en la población, sino que vengas al centro de salud y lo presentes a nuestros propios compañeros y compañeras. Hombre, yo encantada de la vida, vamos. Pero estás conmigo, ahí ayudándome. ¿Vale? Sí. En el mío sí, en otros no lo sé, pero en el mío sí, donde te lo digo en el mío sí, porque creo que es el único centro de salud donde se trabaja con la comunidad. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, luego me lo dices. Pues nada, vence a los vikingos que allí estoy. Creo que ya es hora de que vayamos empezando a tomar conciencia de lo que es. Vamos a fomentar la salud en lugar de la enfermedad, porque a nosotros nos interesa estar sanos, no sanos. Perdón, yo quiero primero felicitaros por el libro. Gracias. Segundo, ¿qué opinas de la privatización de los hospitales? Al que estén acostumbrados a todo esto. Y si hay una segunda parte.
La habrá. Si queréis, ya luego contesto, sí. Pues yo quería darte enhorabuena por la temática que aborda el libro, por la alegría con la que la comunidad interpreta, que es fundamental, que refleja que trae profundamente lo que es colectivamente, por el trasfondo de lo que aborda el libro de manera colectiva, o sea, ese enfoque de que esos problemas de salud no son individuales, son colectivos como todo lo que pasa en nuestra sociedad, y porque es un proyecto que se ha creado de manera colectiva, que es algo que representa cuál es la ideología del estudio que todos los que estamos aquí se identifican. Yo trato de mi identidad de violencia de género. Y yo soy víctima de violencia de género. Entonces yo puedo dar fe de cómo la salud cambia y sobre todo la salud mental. ¿Vale? Y eso te permite empatizar también con otros tipos de casos muy parecidos. Porque no solamente violencia de víctima, no solamente víctima de violencia de género, hay violencia de muchos tipos, familiares, de muchos tipos. Y es muy importante el análisis que se hace en este libro, precisamente porque pone sobre la mesa ese análisis político-social desde un punto de vista clínico se ha aplicado durante la historia, no solamente en medicina, en psicología también hasta los últimos años. Y eso es importante para entender todos los problemas, porque, bueno, en ingeniería no lo enseña ni a los clínicos también. Para solucionar un problema, lo primero que tenés que aprender es identificar el problema. Si no identificas el problema correctamente, jamás va a alcanzar una solución. Y en resumen, enhorabuena. Gracias. Bueno, contesto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué opino de la privatización? Es una pregunta obvia. Antes hablaba, ¿no?, de que ahora ya no interesa mantener las poblaciones sanas y que, bueno, yo creo que está claro, ¿no?, que la salud se está convirtiendo cada día más en un negocio, ¿no? Y la privatización es una de las consecuencias, ¿no? Al Estado ya no le interesa dar esas prestaciones y evidentemente la salud puede ser súper rentable para la empresa privada, por tanto cuando tienes que mirar, deberías mirar indicadores de equidad y de bienestar en la población para dar servicios sanitarios, pero lo que estás mirando son indicadores de productividad y de coste-beneficio, pues en fin. O sea, está claro que no es algo que camine hacia la salud, ¿no? De lo que decía de lo de identificar el problema, hay un diagrama que hace Ana Díez, que es una también de las grandes que estudia este tipo de cosas, que es el diagrama de las causas, ¿no? Que lo que hace es coger una enfermedad desde el principio, ¿no? Por ejemplo, una patología cardiovascular, ¿no? Y dice, venga, pues ¿qué se produce? Lo primero que te sale son los factores de riesgo, ¿no? Puede ser porque tiene hipertensión, hiperglucemia, ¿no? Lo que normalmente nos controla el médico, ¿no? Y luego piensas, bueno, ¿y esto por qué puede estar causado? Y lo siguiente que te sale son los hábitos de vida, ¿no? Bueno, pues porque lleva una vida sedentaria, porque está estresado, ¿no? Te salen todo ese tipo de cosas. Y si sigues el diagrama, bueno, ¿y por qué lleva una vida sedentaria? Pues a lo mejor porque en su barrio no hay zonas verdes, porque trabaja 14 horas al día, ¿no? En las causas de las causas, ¿no?, que dice ella, ¿no? Tenemos que actuar sobre las causas y no sobre los efectos, ¿no? Y me he acordado cuando tú has dicho lo de identificar los problemas. Has dicho antes, ahora hablaré de cómo se desarrollaron en América, o nada, eso cómo se ha desarrollado. Sí, bueno. Privatizado, Bueno, lo que yo iba a contar de cómo se ha desarrollado en Latinoamérica es un poco también cómo se llega a algo parecido a esto, ¿no? Aquí el nombre raro que tiene todo esto, ¿no?, así un poco es epidemiología social, que es un nombre así muy raro, y en América Latina hacen epidemiología crítica, ¿no? Ellos siempre dan un paso más. Y en vez de tener un modelo de determinantes sociales, como decía antes, construir un poco desde arriba, ¿no?, desde las instituciones, y donde las cosas están conectadas, pero cada una por su lado, ellos creen en el modelo de determinación social de la salud, ¿no?, de manera donde es un todo, ¿no?, donde no podemos separar sociedad, medio ambiente, ¿no?, que generalmente, hombre, hablo evidentemente de perspectivas latinas críticas, ¿sabes? Luego, en América Latina se ha comerciado
se ha comerciado con la salud y de hecho la mayoría de los sistemas sanitarios latinos son eminentemente privados y son mucho de provisión de servicios que están llevados por compañías privadas y demás, ¿no? Hay algunos que se salvan, ¿no? Véase el cubano y el venezolano y alguno más, pero la mayoría, ¿no? Son no son sistemas nacionales de salud, ¿no? Como el nuestro, que en realidad es que es una minoría, que la mayoría de los sistemas sanitarios no, y ya no es que se paguen, sino a lo mejor no se pagan, pero el Estado le paga a una empresa, a una empresa que lo que hace es que cobra un seguro de la gente que trabaja para que dé los servicios. Ana. Qué bien. Comparto contigo ese montón de miradas que has ido describiendo y me has refrescado. Hace ya 30 años que yo también terminé medicina junto con compañera aquí delante y me ha refrescado esa cosa, ¿no? Esa cosita. Y yo te quería preguntar cuál sería tu formación específica, sería tu compromiso social, político y demás, pero no sería tu formación específica en salud pública, en la fuerte de la escuela andaluza, de salud pública, porque hay mucha gente investigando, hay buenos profesionales, hay buenas conclusiones, creo yo, mira. Y quería ver, aunque esto era brevemente, quería que nos contaras, si te parece, una administración supuestamente cristiana, con esa visión y con esos conocimientos muy actualizados desde la escuela andaluza y creo que un montón de investigación, ¿cómo manejo con un sentido político y qué contradicciones está teniendo en su discurso? Supongo que está cayendo en lo económico, dejándose atrapar por las farmacias, pero creo que sí tiene un trato y una propia posibilidad de estar. Ana había pedido la palabra, pero... Ana. Sí, Ana había pedido la palabra, ¿no? Yo voy a aprovechar el libro de Vicky para hacer publicidad. Claro. Claro. Muy bien. Bueno, yo soy miembro de la Marea Blanca de Córdoba y a través de las veces que hemos ido a hablar con gente para recoger firmas o para intentar, bueno, para que participen en las movilizaciones en la marea, pues nos vamos dando cuenta del gran sufrimiento que está causando los recortes, esos que todos los días nos niega Susana y otra gente, ¿no? Ya que esos recortes no existen y tal y cual. Y entonces el enorme sufrimiento que está causando que, digamos, que las personas usuarias de la seguridad social, sobre todo las enfermas crónicas, sobre todo las personas mayores, que son enfermos, bueno, que son varias enfermedades, ¿no? Pues el enorme sufrimiento que le causa, la cantidad de dudas de su expectativa de vida, de si van a poder seguir tomándose su medicación, de si se rompen la cadera, si van a poder seguir operándose o si se van a poder poner una prótesis, porque hay gente que dice, no, es que yo a lo mejor ya soy mayor y ya no me la ponen, es que no sé. Entonces, bueno, que sepamos a dónde nos están llevando, donde nos está llevando el sistema, ¿no? Que es a ir dejando las cunetas a las personas que somos una lacra. Yo, por ejemplo, soy una persona con una discapacidad y además enferma crónica, como ha comentado la compañera, pues yo voy cada X tiempo a mi centro de salud a que me receten para hacer más todas las pastillas que yo estoy convencida que la mitad de las enfermedades que yo tengo seguro que han descubierto las curas, pero nunca las sabremos porque me interesa seguir siendo enferma crónica, ¿no? Eso interesa mucho. Pero que esto causa otro problema social más para esas personas, ¿no? Pero luego, sin embargo, como tú has dicho, hay una forma muy buena de curarse esa angustia que es luchar todo el mundo, porque estamos descubriendo desde hace siglos
la gente más pobre, la gente más bajita, las clases sociales más bajas, descubrimos hace muchos siglos que somos, desgraciadamente para el sistema, somos mayoría. El problema es que se nos olvida que somos esa mayoría, y se nos olvida cada día más. Y además el sistema, que ahora mismo tiene más poder que nunca, porque tiene más medios de comunicación que nos están asaltando a cada 3 minutos, a través del WhatsApp, a través de los correos, a través de todo, eso hace 60 años no existía, ni siquiera hace 40, ni siquiera hace 30, pues nos están asaltando realmente con mensajes de que esto se ha acabado. Como decía el otro día Montoya, aquí se acabaron las borracheras, ¿no? Aquí todo el mundo, o sea, entonces, claro, se acabaron las borracheras, ¿para quién? Se acabaron, o sea, para el que nunca en su vida se ha emborrachado, el que se le acabó, ¿no? Porque el que está borracho otro puto día y a base de chantilly, de este o del que sea, se va a seguir porque va a seguir robando. Bueno, el unirnos, el luchar es una cura en sí mismo, y una cura mucho mejor es saber que cuando nos unimos podemos parar todas estas cosas. Es una cura, tú lo has dicho, yo he estado también en esta desahucio. Yo he visto personas que han llegado hundidas, pero arrastrándose por el suelo, sin parar de llorar, sin levantar la mirada, y una vez que han hablado, una vez que han empezado a venir a las reuniones, se han empoderado, se han empoderado. Y al menos esa angustia vital se les ha quitado. Lo mismo puede pasar con todo, pero me están haciendo creer que ya nada tiene arreglo, o sea, de que vamos a lo que vamos y que no hay vuelta atrás, ¿no? O que tenemos que hacernos una sanidad privada, que tenemos que hacernos unas pensiones privadas, que tenemos que mandar a los niños a la escuela privada y que todo tiene que ser privado. Nos están haciendo creer, y el problema, lo peor de todo, es que no lo estamos creyendo. Así que, como yo no me lo creo, aprovecho para invitar a todo el mundo a la manifestación que vamos a hacer el domingo a las 11 de la mañana en Sevilla, la Marea Blanca, para protestar en contra de los recortes. Muchas gracias. Como para no ir ahora, después de todo lo que ha dicho. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta sobre lo de la Escuela Andaluza de Salud Pública, yo tengo que decir que cuando yo llegué a la escuela, yo me sentía como Harry Potter en la escuela de Hogwarts, ¿sabes? Así de estar en un sitio donde había un montón de gente de la que aprender, ¿no? Y que me parecía además que tenía unas líneas políticas muy potentes y que donde se estaban investigando cosas muy chulas y se hacían unas formaciones muy... Bueno, se hacían y todavía se hacen en cierta medida, ¿no? Pero la escuela lleva más de 10 años sin hacer ni un solo contrato, y hablo de contratos de verdad, no de gente autónoma la que la tiene y la llama para determinados proyectos, sino de hacer contratos de verdad. Se le han recortado los recursos una barbaridad y sinceramente no es una apuesta política del gobierno de la Junta de Andalucía para nada, vamos, ¿sabes? La tiene ahí, yo creo que por estética casi, ¿no? Porque queda muy bien decir, no, yo tengo una escuela de salud pública, ¿sabes? Y en algunas cositas, porque viene bien para algunas formaciones, no sé qué, pero el lado gestor se ha ido apoderando cada vez más de la escuela. Y cuando digo el lado gestor, sabéis que no lo estoy diciendo en positivo, ¿no? Pues digo, ese lado gestor que lo que busca son términos economicistas, ¿no? Como estábamos hablando antes. Y entonces se ha apoderado cada vez más de la escuela, y ni la escuela, o sea, en la escuela se hacen unas investigaciones muy potentes y unas propuestas políticas muy potentes que no llegan a nada, que se guardan en un cajón, ¿sabes? Entonces, claro, si tú tienes a un montón de gente investigando, gente con muchos años de experiencia y con visiones como esta, pero luego no vas a hacer ninguna apuesta política por eso, ya me dirás para qué sirve, ¿no? Más allá de, porque queda muy bien hacer los congresos internacionales allí, ¿no? Y llevar determinadas comunicaciones a un sitio y a otro, pero no es una apuesta política. O sea, aquello podría ser un foco de políticas saludables, ¿no? Y podría ser un sitio del que se pensaran nuevas formas y creo que hay materia prima para eso, pero no se está apostando por eso para nada, vamos, para nada.
Hombre, primero está desmontando el modelo de salud por el que habíamos apostado, que era un modelo de salud donde la atención primaria hacía una labor fuerte y potente de puerta de entrada y donde tenían el modelo se estructuraba en esa atención primaria con hospitales de referencia. Eso lo está desmontando, o sea, la atención primaria la está dejando ahí como un resquicio abandonado, ¿sabes? Que cada vez le da menos recursos, porque es que además eso no da votos, es que esa es la historia también, ¿no? Eso no da votos. Luego, una atención hospitalaria donde también cada vez se recorta más, ¿no? Y donde cada vez más conciertos con la privada. O sea, es que son como cosas tan obvias, ¿sabes? Que a mí casi que a veces me da vergüenza contarlas, ¿no? Porque está claro que hacia donde caminamos es hacia un modelo neoliberal, o sea, hacia acabar con un sistema nacional de salud, yo eso lo veo claro, o sea, si seguimos por este camino. Yo espero que no, porque creo que aquí no hay cultura de eso, o sea, que aunque parezca a veces que la gente no se mueve, yo creo que en algún momento a la gente le toca la tecla, ¿no? Y en este país nadie aceptaría tener que endeudarse, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, ¿no? Yo al menos tengo esa sensación, lo mismo me equivoco, yo quiero tener esa esperanza, ¿sabes? Pero sí que tengo la sensación que modelos como el de Estados Unidos, de países así, donde la primera causa de endeudamiento es tener una enfermedad, ¿no? Yo creo que eso aquí sería absolutamente inaceptable. Pero claro, eso no quiere decir que entre eso y esto no aproveche, privatice todo lo posible, a pesar de que se sabe que todos los conciertos con la privada salen mucho más caros que cuando se hace directamente desde la pública, ¿no? Y quite todos los recursos posibles, haciendo nuestra sanidad cada vez más pequeña y sobre todo haciéndola a un modelo que, como decía antes la compañera, ¿no? Que al final estamos orientados a que sigamos enfermos, que a poder construir modelos de salud, ¿no?